qué bendición, nuevamente reunidos alrededor del nombre de Jesús y de su palabra. Y como siempre, Dios rompiendo de nuestra vida todo aquello que no sirve y llevándonos a algo más maravilloso. Queridos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo especial. Señor, hoy te queremos bendecir y alabar, hoy te queremos honrar, hoy te queremos dar gracias porque nos permites estar delante de tu presencia. Hoy queremos, Señor de los cielos, acercarnos a ti confiadamente, Señor, y recibir de ti el oportuno socorro. Gracias, mi Dios, gracias por este tiempo especial. Hoy queremos entregar, Señor, toda nuestra pesada carga, queremos entregar todo agobio, queremos entregar toda preocupación. Queremos entregar, Señor de los cielos, todo aquello, Señor bendito, que nos duele, que nos preocupa, Señor, que nos estorba también. Hoy lo ponemos delante de ti. Tu palabra dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y hoy venimos y entregamos nuestra carga y todo nuestro peso y decidimos descansar en tu presencia. Padre, gracias por estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra maravillosa. Gracias por tu amor sobrenatural en nuestras vidas. Prohíbo en el nombre de Jesús toda pesadez, todo letargo, en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, toda apatía. Prohíbo en el nombre de Jesús toda interferencia demoníaca sobre este tiempo en el nombre de Jesús, y doy lugar al Espíritu Santo. Rocío la sangre de Cristo sobre mi vida, Señor, sobre este lugar, sobre el lugar donde está cada una de las personas que en este momento están escuchando este mensaje. Y en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, damos lugar a ti, Espíritu de Dios, precioso Espíritu Santo, amoroso Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, ven y obra, ven y llena, ven y háblanos, ven y enséñanos, ayudador divino, ayúdanos a recibir esta palabra, a comprenderla, a meditarla, a disfrutarla conforme a tu santa voluntad. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por estar aquí, Señor, que tus ríos de agua viva salten para vida dentro de nosotros. Ven, Espíritu de Dios, y unge nuestro entendimiento, nuestro corazón, llénanos de ti. Queremos actuar más en el Espíritu, queremos adorar en espíritu y en verdad, queremos hacer tu voluntad. Uribasanay, gracias, Señor. Te bendecimos en este día en el nombre glorioso y precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchos, o quizás todos, queremos ver cambios duraderos a nuestro alrededor, cambios duraderos en nuestra pareja, obviamente cambios positivos, ¿no? En nuestros hijos. Cambios duraderos en nuestra nación, en nuestra economía, en el gobierno, en nuestra familia, en el lugar donde estudiamos. No lo sé, en muchos ámbitos alrededor de nuestra vida queremos ver cambios y cambios duraderos. Y hoy día se ha levantado algo y que se ha convertido últimamente en normal, y son las manifestaciones y protestas. Unas pacíficas, otras muy violentas, pero todas lo que están buscando es un cambio duradero. Y queremos ver cambios duraderos. ¿Quién no quiere un cambio duradero? Yo lo quiero. Solamente yo creo en los cambios duraderos que puede dar el Señor y que Él puede traer. Y resulta que necesitamos nosotros identificar qué hay en nuestras vidas que impiden ver esos cambios duraderos en la empresa. Y miren, esto es tremendo, porque vamos a hablar acerca de la autoridad. Y muchas veces a nuestro alrededor, en el lugar donde nos estamos moviendo, siempre habrá alguien de autoridad. Muchas veces no, siempre habrá alguien de autoridad. Siempre. En nuestras casas estaban nuestros padres. En nuestro hogar está mi esposo como autoridad. En el trabajo hay unos jefes de autoridad. En el gobierno, gústenos o no, son la autoridad. El presidente es la autoridad, su equipo de trabajo son autoridad, sus ministros son autoridad. Siempre estamos rodeados de autoridad. El semáforo es autoridad. La persona que trabaja en la vigilancia y no nos da el acceso
es autoridad o nos da el acceso, es autoridad. Hay autoridad en todas partes y un concepto equivocado acerca de la autoridad nos pudo haber llenado de mentiras, de ideas falsas, de creencias erróneas de lo que significa y de lo que es la autoridad. Nosotros vivimos en la tierra, pero recordemos que estamos en dos reinos, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. En el reino de los cielos también se maneja la autoridad y en el reino de las tinieblas también. O sea, hay autoridad en todas partes, hay derechos legales. Y si lo miramos a la luz de lo que dice la palabra de Dios, en Romanos 13, del 1 al 2 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. La autoridad es una bendición, pero tal vez hemos tenido experiencias horribles en la iglesia con líderes y pastores controladores, opresivos, ofensivos, usando la autoridad para maltratar, para dañar, para corromper. Y no solamente en la iglesia, también lo pudimos haber vivido en la casa, en el colegio, en el trabajo, y entonces nosotros nos vemos abocados y sometidos a muchas situaciones horribles, producto de lo que hemos vivido con respecto a la autoridad. Y hoy quiero que hablemos acerca de la autoridad, porque se ha desvirtuado, se ha torcido el derecho acerca de la autoridad. Y ¿saben una cosa tremenda? Y es que eso trae mucho daño a nuestra vida. Hay una deserción laboral tremenda. Habiendo tanta necesidad de trabajar, hay mucha deserción laboral. ¿Por qué? Por no sometimiento a la autoridad. Porque no quieren no quieren ser mandados o dirigidos. Precisamente ¿por qué? Pues porque hay heridas que necesitan ser sanadas acerca de la autoridad, porque fueron heridos o en otros trabajos o en el colegio o en la universidad o en la familia, en la iglesia. Y cuando estamos heridos, un corazón herido pues es un corazón que no puede retener, es un corazón roto, es un corazón que permite que lo que viene de parte de Dios o lo que se está recibiendo se salga, se deseche. ¿Por qué? Porque hay heridas. Necesitamos sanar esas heridas y tener un concepto correcto de la autoridad. Miren, y a mí me gusta muchísimo hablar de nuestro máximo ejemplo, que es Jesucristo. En Mateo 3:11 dice: yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Aquí está hablando Juan el Bautista. Más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Está hablando Juan el Bautista, le está hablando al pueblo de Israel y está diciendo que su arrepentimiento su bautizo es un bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno más poderoso. Y mira lo que dice en el verso 13 al 17 del mismo Mateo 3, dice: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. ¿Quién llegó? Llegó Jesús para ser bautizado por Juan. Pero Juan trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces miremos aquí, Juan el Bautista viene y le dice al Señor: tú eres mayor que yo. Yo necesito ser bautizado por ti. Pero el Señor le dijo, en el verso 15 dice: y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¡Wow! Juan trató de impedir algo que tenía que ser en línea de autoridad. ¿Quién era el que bautizaba en agua? Juan el Bautista.
¿Jesús iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego? Sí, es verdad. Pero no hay dos sin el uno. O sea, no podemos nosotros romper barreras por considerar que nosotros tenemos la razón. Aquí Juan trató de impedirlo, pero el Señor Jesús llevó a feliz término esto, utilizando una palabra, dijo, nos es conveniente. Dice, permítelo ahora porque es conveniente. ¿Conveniente para quién? Para Juan, para Jesús, para la humanidad entera. ¿Y conveniente qué significa? Que es algo útil, que es provechoso, que es bueno, que va a dar fruto. Vivir, esto es vivir según el orden establecido por Dios. Había un orden y Dios ha establecido un orden con la autoridad. A veces tenemos autoridades que consideramos que están en menos capacidades que nosotros. En la iglesia, en el trabajo, bueno, en donde nos movemos. A veces consideramos que el gobierno es inepto, que los ministros son esto, que mis profesores no saben nada, que una cantidad de cosas tremendas que hacen que tengamos un concepto erróneo y vivamos de manera errónea con estas circunstancias. Vimos en Romanos 13 lo que significa la autoridad. Muchas veces esas personas que consideramos ineptas nos es conveniente. Recordemos que Dios prueba los corazones, que nuestra fe también es probada. Y también revisemos, tenemos heridas del pasado con respecto a la autoridad. Nos es conveniente. Un inferior bautizó a uno superior. ¿Porque era qué? Conveniente. Porque nos convenía a todos. La autoridad que tenemos, debemos creer que nos es conveniente. Miren, si esa autoridad no debe estar ahí, Dios se encargará de quitarla o de llevarnos a nosotros a otra posición, pero no que nosotros intentemos acabar con eso. Cuando habla Jesús de que nos era conveniente, él se refería a que era necesario cumplir toda justicia, la ley, cumplir lo que estaba establecido para el ejercicio del sacerdocio en el que iba a continuar Jesucristo. Como sumo sacerdote se sometió a lo establecido por la ley. ¿Esto qué trajo? Trajo orden, trajo aceptación y no omitió ningún paso. Nosotros a veces queremos saltar algunas cosas porque consideramos que tenemos la capacidad, que tenemos la autoridad. Creemos a veces que debe ser como a nosotros nos parece. No nos gusta muchas veces el pastor, el profesor, el gobernador, el alcalde, el presidente. ¿Y qué estamos haciendo frente a eso? No estoy diciendo que tienen la razón y que no se equivocan, que es un concepto completamente errado. Las autoridades sí se equivocan y traen consecuencias también, por supuesto. No quiere decir que cuando la autoridad falla, no pasa nada porque es la autoridad. No, ni si el pastor se equivoca, van a haber consecuencias y muchas de esas consecuencias son para la feligresía. Hay coberturas, hay mantos que están trayendo muchas veces maldición sobre toda una congregación o sobre toda una iglesia. Mantos de adulterio, mantos de pecado sexual, mantos de robo, mantos de malversación de fondos. Son cosas delicadas, pero también se ven a nivel del gobierno, también se ven a nivel de las esferas, por supuesto, de autoridad. Nosotros tenemos que tener un claro concepto y correcto concepto de lo que es la autoridad. ¿Por qué? Porque nos es conveniente. ¿Qué busca el diablo? El diablo siempre busca dañar el diseño divino. Dios estableció un diseño divino. ¿Y el diablo qué quiere venir? Viene a romper con los diseños divinos. Por ejemplo, el varón como cabeza de la familia.
teniendo como cabeza al varón ¿a quién? A Jesucristo. Entonces se ha desvirtuado completamente la imagen del hombre como cabeza, como responsable, como proveedor de su casa, como ejemplo. También estamos viendo que no están teniendo a Jesucristo como su Señor o como su cabeza, pero igual el diseño divino es perfecto y cuando nos sujetamos a la autoridad somos bendecidos, cobijados por ella, protegidos. En Proverbios 8 del 15 al 16, esto es espectacular, dice: por mí reinan los reyes, dice el Señor, y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles. ¿Qué quiere decir? El Señor tiene el cuidado y el control. Pero yo tengo una responsabilidad. En Éxodo 22, 28 dice: no maldecirás a los jueces, ni hablarás mal del gobernante de tu pueblo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no maldigamos a las autoridades. ¿Por qué? Acarreamos maldición para nosotros mismos. Cuando yo maldigo la autoridad, estoy maldiciendo lo establecido por Dios y lo que nosotros hemos elegido o lo que la mayoría ha elegido. ¿Yo qué hago? Sujetarme. Tenemos que orar por nuestros gobernantes, ponerlos bajo el control de Dios para que Satanás fracase con los planes que ha establecido en contra de nuestra nación, que viene a ser en contra de nosotros mismos. Tenemos nosotros que orar. Proverbios 11:11 dice: por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, pero la boca de los impíos es derribada. Miren acá, por la bendición de los rectos, ¿qué ocurre con la ciudad? Se enaltece. ¿Estamos nosotros bendiciendo? ¿Estamos bendiciendo o maldiciendo? ¿Por la bendición de quién? De los rectos. Nosotros, los que tenemos a Cristo como Señor y Salvador, somos rectos, los llamados rectos. Y nosotros somos los que tenemos la autoridad, el poder, la bendición de enaltecer nuestra ciudad y nuestros gobernantes, bendiciéndolos y rompiendo los planes que Satanás tiene para que nos vaya mal. Pueden estar ocurriendo muchas cosas, pero saben lo más divino, y es que la oración eficaz del justo puede mucho. Y usted es el justo, y usted es el recto, y yo también. Nosotros tenemos que hacer oraciones eficaces por nuestros gobernantes. Y vamos a ver que cambios duraderos, pero tenemos que orar. No nos podemos unir a maldecir, sino a orar. Miren esto en Mateo 8, del 5 al 10. Dice: y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿Qué vio Jesús? Miren, aquí el centurión le dio al Señor un ejemplo precioso de lo que es la autoridad. Dijo: mire, yo sé lo que es estar en autoridad. Estaba reconociendo la autoridad de Jesús. Él era autoridad en su gobierno. Él hubiera podido haber llamado a Jesús y mire, ore por esto, dándole órdenes, pero reconoció que la autoridad espiritual. Cada uno en su lugar debemos reconocer la autoridad que está establecida. Y mira lo que dice el Señor: en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. En Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿Y qué era lo que el centurión le estaba diciendo al Señor? Cómo se manejaban las líneas de autoridad y que él estaba reconociendo la autoridad suprema de Jesús, la autoridad de Jesús para sanar los enfermos, la autoridad en el Espíritu. Tremendo, era un reconocimiento de autoridad, lo único que él hizo fue
eso. Y nosotros tenemos que empezar a reconocer las autoridades, respetarlas y orar por ellas. Miren esto con respecto a la iglesia. Esto es fantástico. Hay unciones especiales, hay llamados especiales, hay personas que Dios les ha llamado a ser pastores, otras que les ha llamado a ser líderes, siguen trabajando y siguen haciendo sus vidas seculares, pero no están dedicados 100% al servicio de la iglesia como lo hace un pastor. En Hechos de los Apóstoles 9, del 10 al 11, dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y miren, aquí Ananías le objeta al Señor y le dice, Señor, ¿es que acaso tú no sabes quién es ese Saulo? Es un hombre peligroso, es perseguidor de la iglesia, ha hecho mucho daño. Y entonces empezó a contarle a Jesús todo lo que él conocía acerca de Pablo. Pero el Señor le dijo en el verso 15, dijo, ve, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. El Señor, ¿qué le dijo? Le dijo que era un instrumento escogido. O sea, Ananías no quería ir, por supuesto. ¿Por qué? Porque vio lo que él era. Y de verdad que gracias a Dios, la obra que hizo Pablo ha sido extraordinaria. El Nuevo Testamento en su mayoría de los libros fueron escritos por Pablo y las enseñanzas y las revelaciones que vinieron a través de su vida fueron extraordinarias. Pero aquí, ¿saben una cosa? Ananías no se volvió a mencionar. Aquí apareció Ananías y aquí desapareció básicamente. Ananías sirvió como instrumento de Dios para ir y hacer un milagro en la vida de Pablo, hacer que recobrara la vista, recibiera la unción, recibiera a Cristo, recibiera el Espíritu Santo. Esto hizo Ananías, que es una obra grandísima y poderosa. En ese momento Ananías fue autoridad sobre Pablo. Después Pablo se levantó y empezó a hacer la obra que hizo en su momento cuando fue como instrumento escogido por Dios. Y nosotros disfrutamos todavía de esto que también Pablo hizo. Sin embargo, de Ananías no se volvió a saber nada. Ananías, un desconocido. Ananías hizo algo y desapareció. Y a veces en la vida cristiana nosotros también somos los desconocidos, no los que nos paramos al frente, sino los que estamos sentados allá atrás, los que hacen el trabajo detrás de cámaras, los que hacen una cantidad de cosas que en su lugar son autoridad, pero que reconocen también las demás autoridades. Ananías desapareció, de Ananías no se sabe nada y después solamente conocimos acerca de Pablo. Pero en el reino de los cielos, Ananías tenía una autoridad. Pablo se sometió en su momento a esa autoridad, pero Pablo, fue puesto para hacer un trabajo específico después. Ananías no se levantó a decir, venga, tiene que hacer esto, aquello, lo otro. No, sino Pablo ya empezó su ejercicio con la unción que tenía. Nosotros es muy importante que reconozcamos la autoridad que Dios ha puesto, la unción que Dios ha puesto en las personas. ¿Qué trae eso? Trae bendición, trae cobertura. Y saben, estamos alineados en la dirección a la que Dios quiere que nosotros le estemos apuntando. Eso es algo maravilloso. Tener un concepto correcto del gobierno, un concepto correcto de la iglesia y un concepto correcto de la familia, como dice en Efesios 5, del 21 al 25, dijo, siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo. Aquí dice de la familia, de los esposos en específico. Dice, las esposas a sus propios esposos como al Señor, porque el varón es cabeza de la mujer como también Cristo. El mismo Salvador del cuerpo es cabeza de la iglesia. Pero antes de decir que el hombre es cabeza, dice siendo dóciles unos a otros. Es decir, entre esposos deben ser dóciles. Hay una autoridad, pero hay un respeto, hay una sujeción. ¿Qué significa que seamos
Bueno, sigamos leyendo. En el verso 24 dice, por tanto, como la iglesia es dócil a Cristo, así también las esposas a sus esposos en todo. Los esposos amen a las esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay un orden establecido por Dios divino, pero ese orden se ha distorsionado por la intervención diabólica por el pecado. Entonces, cuando nosotros volvemos al rol y al orden original, entramos en una cobertura de bendición, en una cobertura de protección. Yo no estoy diciendo que siempre tenemos que estar bajo el sometimiento y dejar que hagan con nosotros y nos maltraten. No, estamos hablando dentro del contexto de la palabra de Dios, considerando que el varón tiene como cabeza a Jesucristo. Si no, pues bueno, tenemos que tomar otras medidas, pero nunca será la rebelión, nunca será las manifestaciones, la violencia, nunca serán la solución. El levantarnos contra la autoridad no trae bendición para nuestras vidas. Entonces, miremos en qué roles nosotros nos estamos moviendo y cómo estamos viviendo el principio de la autoridad. Estamos viendo como autoridad a nuestros pastores y líderes, estamos viendo como autoridad al presidente, o lo estamos todos los días pisoteando, maltratando y decretando lo que no sirve sobre él. Debemos tener mucho cuidado. Si tratamos como animal, como burros, como lo peor a nuestras autoridades, estamos decretando maldición sobre sus vidas, y si les va mal, nos va mal. ¿Por qué? Porque sencillamente están gobernando nuestro país. Nosotros tenemos que desatar bendición sobre la vida de nuestras autoridades. Que están haciendo lo injusto, vamos a la presencia de Dios y clamemos justicia. Dios, haz justicia. Dios actúa sin ir a hacer oraciones controladoras, ni llevar condenación, ni control delante de Dios, pero sí reconociendo que la autoridad está puesta por Dios y yo me debo someter a ella. En Efesios 6, del 1 al 3 dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Aquí claramente la Biblia estableció un orden. Sí, entiendo, hay padres que se han portado muy mal, madres que se han portado muy mal, pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos honrarlos. Honrarlos es no denigrarlos, no maltratarlos, no hablar mal de ellos, orar por ellos, amarlos, perdonarlos. Es honra. Y es un mandamiento con promesa. Eso quiere decir que nosotros seremos de larga vida sobre la tierra y todo lo que hagamos nos va bien. Revisemos cómo está nuestra relación con nuestros padres, si estamos honrando o estamos deshonrando. Si todavía cargamos y tenemos apuntada la cuenta de todo el daño que nos hicieron, perdonemos. Nosotros no elegimos a nuestros padres. Esto fue una elección de Dios. Dios tenía un plan y un propósito divino. Se torció, no se llevó a cabo completamente. Bueno, muchas cosas pudieron haber ocurrido a causa del pecado y de la intervención de las tinieblas, pero no era el orden divino. El orden divino es perfecto porque Dios lo hizo todo en gran manera bueno y Él no se equivocó con nuestros padres. Si necesitamos llenarnos de amor y de misericordia, está el Espíritu de Dios que nos ayuda, pero no deshonremos. Miremos la autoridad, enseñemos los padres a enseñar a los hijos a sujetarse a ellos y no permitir que se haga lo que los hijos quieran. Es decir, enseñar el principio de autoridad en la casa es lo más importante, porque cuando están en la calle no van a tener inconvenientes, van a respetar semáforos, van a respetar la autoridad, van a respetar las leyes, van a hacer las cosas o vamos a hacer las cosas de mejor manera. ¿Todo por qué? Porque tenemos un correcto concepto de autoridad. En el nombre de Jesús declaro que se levantan padres y madres no violentos, pero sí que disciplinen, que enseñen, que formen y que nosotros como hijos nos podamos someter en amor, porque todo esto va de la mano del amor, no del maltrato.
En el verso 5 del mismo Efesios 6 dice, siervos obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. Empleados, colaboradores, como quiera que se les llame, ¿cómo estamos viendo a nuestros jefes? ¿Los estamos acabando con nuestra lengua o estamos levantándolos, enalteciéndolos y honrándolos? Eso es algo tremendo, eso es algo que admiro de mi esposo y es él. Cambian de jefe, no importa la persona que le hayan puesto como jefe, los honra, los respeta y ora por ellos. No escucho nunca una palabra negativa, algo maravilloso. Cuando él quiere que presentar un proyecto, que haya un cambio, necesita el sí del jefe, sin hacer oraciones controladoras, va ante la presencia de Dios, presenta su proyecto y le dice, Señor, te pido por favor que revistas de gracia, que este proyecto haya gracia, que sea de bendición para mí, para la compañía y que lo que sea que necesite corregirse sea corregido, y ora por el jefe para que el jefe lo vea como Dios lo ve. Es decir, si Dios no tiene a bien que se lleve a cabo ese proyecto, pues no se llevará a cabo. Pero si tiene a bien que se lleve a cabo, se va a llevar a cabo. Un respeto y una atención a lo que es la autoridad. Y no importa si su jefe es más joven o si su jefe es mayor. No importa si tiene más o no experiencia. ¿Por qué? Porque la autoridad, cuando la vemos desde el punto de vista del reino de los cielos, trae bendición para nuestras vidas. Entonces, hablando de autoridad, evaluemos cómo estamos nosotros con respecto al concepto de autoridad. ¿Acepto la autoridad que tengo? ¿Estoy orando por ella? ¿O me estoy considerando más? ¿O considero que lo que tenemos no sirve? Vamos a evaluarlo. Tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad y sobre todo tenemos una bendición de hacer que las cosas giren o tomen el giro correcto, yendo ante la presencia de Dios, porque Dios es un juez justo. Dice en Primera de Crónicas 21, del 1 al 3. Dice, se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo, vayan y cuenten a Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Pero Joab dijo, añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Mas, oh rey, Señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura esto mi Señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel? Aquí David, incitado por Satanás, hizo un censo, lo cual trajo una mortandad impresionante. ¿Por qué cito este pasaje? Queridos, la autoridad sí se equivoca. La autoridad comete errores y no quiere decir que porque estén en autoridad, entonces pueden cometer errores y no va a pasar nada. No, es un concepto errado. Por eso tenemos que orar por la autoridad, para que la autoridad no se siga equivocando, para que la autoridad no siga haciendo lo que no es santo, lo que no es correcto. Debemos orar por las autoridades en lugar de maldecirlas. Y entender que no son infalibles, que son hombres y mujeres de carne y hueso y que sí se equivocan. Necesitamos orar por nuestras autoridades en todas las áreas. En Hechos, capítulo 4, en Hechos estaban los discípulos del Señor, Juan y Pedro, y estaban haciendo milagros extraordinarios después de que Cristo murió y resucitó. Y ellos vinieron con el poder del Espíritu Santo a hacer milagros, señales y prodigios. Los encarcelaron, los golpearon y les prohibieron que no hablaran ni hicieran más sanidades en el nombre de Jesús. Y miren esto, dice, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Hay una línea de autoridad también muy grande y suprema que es la palabra de Dios. Y entonces, cuando estamos bajo autoridad de nuestros gobernantes, no nos podemos someter
100% a estas autoridades cuando nos están pidiendo que hagamos algo en contra de la autoridad máxima, que es la autoridad del Señor y de su palabra. ¿Qué dijeron ellos? No vamos a obedecer lo que nos están pidiendo. Lo mismo hizo Sadrach, Mesach y Abednego cuando les intimidaron y les dijeron que tenían que someterse y adorar al rey. A ellos no les interesó aún responderle al mismo rey, sepa, oh rey. Le contestaron ellos. Si Dios nos saca el fuego, pues chéverísimo. Y si no, pues vamos a quemar, pero no lo vamos a adorar. No vamos a adorar su imagen. Entonces, también nosotros tenemos una autoridad suprema en la palabra. Nosotros no tenemos por qué cometer pecado o hacer lo que no es agradable a Dios porque estamos bajo autoridad, ni en la casa, ni en el gobierno, ni en el trabajo, ni en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque prima la rectitud y la autoridad de la palabra de Dios y del Señor Jesús. Muchas veces nos han pedido que hagamos cosas. A mí me pedían que dijera mentiras, que dijera cosas que no eran, respondiera a los proveedores que ya el cheque estaba listo cuando ni siquiera, no habían ni fondos, ni se había girado, ni había nada. Yo decidí cuando conocí a Cristo no volver a responderles mentiras, no volver a usar, no me tenían por qué usar para decir mentiras. Y me arriesgué. Yo dije, bueno, pues si me han de echar, pues que me echen. Pero no me echaron. Por el contrario, gané respeto. Si alguien quería saber la verdad, iban a mí. Eso es una cosa extraordinaria. Asumí el riesgo. ¿Por qué? Porque la autoridad de la palabra tiene más poder. Tengo el respaldo de Cristo y no me va a ir mal. Cuando nosotros actuamos en esa rectitud, empezamos a vivir y a disfrutar cosas extraordinarias. La autoridad es una bendición. Nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros gobernantes, tenemos que verlos como una bendición y orar por ellos para que tomen decisiones correctas. Orar por sus vidas, orar para que sean llenos de la sabiduría celestial, la sabiduría de Dios, y no para que la sabiduría diabólica, terrenal y animal gobierne sus vidas. ¿Quiénes lo podemos hacer? Nosotros, el pueblo de Dios, los que conocemos la verdad de la palabra de Dios, los que conocemos a Cristo y queremos que las cosas sean mejor, los que queremos y sabemos que se pueden llevar cambios duraderos. ¿Por qué? Porque es el Señor mismo el que interviene por nosotros, porque nos conviene. Porque así es, si yo merezco un ascenso o estar en otro lugar, tranquilos, o si usted lo merece, tranquilos, ustedes van a llegar. Y yo voy a llegar. ¿Por qué? Porque nuestros ascensos vienen de parte de Dios. Sometámonos a las autoridades, porque por Dios han sido establecidas, pero miremoslas desde el punto de vista de Dios y de su palabra, y renunciemos a todo concepto equivocado de la autoridad. Guardémonos, no maldigamos la autoridad, porque estamos maldiciéndonos a nosotros mismos. No maltratemos las autoridades, porque nosotros estamos sembrando para recoger en nosotros mismos. La autoridad es una bendición. ¿La autoridad se equivoca? Sí, se equivoca. Y yo no tengo por qué someterme cuando estoy está en contra de los principios de Dios. Entonces, muchas cosas se están torciendo en este tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Cristo se acerca. La venida de Cristo está muy cerca. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Porque nos es conveniente permitir que se haga lo que es santo, perfecto y digno. ¿Quiénes ganamos? Ganamos nosotros. Como padres de familia tenemos una responsabilidad. Yo no soy madre de familia, pero ustedes que son padres de familia tienen una responsabilidad enorme. Enseñen a sus hijos a someterse a la autoridad. Que no sean los que se levanten en contra de las autoridades, del colegio, de los vigilantes, de la policía, de las personas que están como autoridad. Que ellos se equivocan, de eso darán cuenta delante de Dios.
Por eso pagará cada uno. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo. Entreguemos todas esas circunstancias injustas a Dios, pero nosotros veamos la autoridad como lo ve Dios en su palabra y rompamos estos conceptos equivocados. Si hay heridas en su corazón por las autoridades que vivió en su casa, las autoridades que ha tenido en sus congregaciones, en su vida espiritual, autoridades que ha tenido en el gobierno, en la escuela, en el gobierno, en la universidad, en los trabajos, los primeros trabajos, y eso hirió el corazón, pues bueno, chicos, vamos a orar y vamos a perdonar y vamos a arrancar en el nombre de Jesús ese concepto equivocado y esas mentiras que Satanás ha puesto acerca de la autoridad. La autoridad es protección. Y yo cómo me gano la confianza, cómo me gano el favor de la autoridad, obedeciendo, orando por ella y haciendo la voluntad de Dios con respecto a la autoridad. Es sencillo y es de gran bendición en cualquier área de sus vidas. Entonces les invito a que revisemos este concepto y veamos cambios duraderos en nuestra vida, amando lo que Dios ama y haciendo lo que Dios tiene dispuesto que hagamos. Queridos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y aprovechemos esta oportunidad para orar por nuestras autoridades. Pero iniciemos pidiéndole al Señor que nos muestre qué heridas hay, qué conceptos equivocados hay en el nombre de Jesús. Padre, hoy te bendecimos y te damos gracias porque tú nos permites estar en esta noche, en este día, Señor, disfrutando de tu presencia. Señor, gracias porque desde el mismo momento en que nacemos, Señor bendito, estamos bajo autoridad y bajo cuidado. Dios, y hoy queremos darte gracias por las autoridades que has puesto en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Y yo te pido, Señor, por cada persona que en lugar de tener un padre presente, un padre que corrige, un padre que ama, un padre que enseña y una madre también, Señor, han tenido, Dios de los cielos, padres que maltratan, que han maltratado, que han violado, que han dañado, que han roto, Señor, el concepto y la verdad acerca de la autoridad. Señor de los cielos, hoy oramos de manera especial y oro por estos corazones, Señor, que han sido heridos, que han sido maltratados, que han sido rotos, Señor bendito, que se han levantado en odio, que se han levantado, Señor de los cielos, en descontento, en desagrado y en rebeldía, producto de las heridas que fueron causadas en su casa, en la escuela, en ese primer trabajo, Señor. Hoy, Dios, oro por esos corazones rotos y yo te pido, Señor, que nos muéstrale a cada persona, Señor, si hay heridas con respecto a la autoridad. Y para que seas tú sanándola, Señor. Necesitamos sanar nuestros corazones y perdonar. Dios de los cielos, muéstrale, Señor bendito, muéstranos, Señor, qué conceptos equivocados, qué mentiras Satanás ha grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones acerca de la autoridad. Tú eres un Dios bueno y maravilloso, un Dios justo y poderoso, Señor. Y con tu ayuda, Dios, nosotros podemos perdonar. Y yo te pido, Señor, que por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, seas trayendo a memoria y revelando, Dios, cada una de estas mentiras, revelando cada una de las cosas, Señor, que dañaron el concepto de autoridad, el principio de autoridad que tú tenías establecido. Aún, Señor, no se someten a ti ni a tu palabra, porque las autoridades que han tenido alrededor han maltratado, han abusado, han dañado, Señor. Hoy oramos de manera especial para que seas tú sacando a la luz, revelando, mostrando, Señor de los cielos, y glorificándote de manera especial. En el nombre de Cristo, Dios, nosotros oramos. Oramos por las autoridades que hoy has puesto a nuestro alrededor. Oro por las autoridades que tiene mi esposo, porque son mis autoridades, Señor, en su trabajo. Oro por las autoridades, Señor, gubernamentales, porque han sido establecidas, Señor de los cielos,
han sido elegidas, Señor, y oro por ellos, Dios. Oro por las autoridades en mi ciudad, oro por mi ciudad, Señor de los cielos. En el nombre de Jesús bendigo las autoridades, Señor, bendigo el presidente, bendigo sus ministros, los declaro sabios, entendidos, elegidos, Señor de los cielos, los declaro llenos de temor de Dios, los declaro guiados por el Espíritu Santo de Dios. Opera, obra y actúa, Señor, como solo tú lo puedes hacer. Hoy renuncio a toda rebeldía, Señor, y a toda maldición, y las anulo en el nombre de Jesús, y desato sobre ellos sabiduría, inteligencia, ciencia. Desato sobre sus vidas, Señor, amor, Dios de los cielos, amor por hacer lo correcto, temor de ti, Señor, para decretar, Señor de los cielos, para dar órdenes o decretar leyes, Señor bendito, que no nos favorezcan. Hoy, Jesús, en el nombre de Cristo, desato tu temor, en el nombre glorioso y precioso de Cristo. Bendigo las autoridades, Señor, porque han sido, Dios de los cielos, puestas para bendición y no para maldición. Y en el nombre de Jesús, todo plan de las tinieblas en contra de nuestra ciudad, en contra de nuestro país, en contra de nuestras vidas, Señor de los cielos, lo anulo, Dios. Y en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, derribo toda obra de tinieblas y de maldad, Señor, que se ha levantado usando al presidente, a sus ministros y a todos los gobernantes, Señor de los cielos, en el nombre de Jesús. Hoy declaro, Señor de los cielos, tu poder, intervención divina, Señor, sobre nuestras autoridades. Bendigo también a nuestros pastores y líderes, Señor, y en el nombre de Cristo, Dios, te doy gracias, Jesús. Gracias porque los has puesto en lugar eminente. Gracias, Padre de los cielos, por sus vidas, Señor Dios Todopoderoso. Si nosotros somos los Ananías, los que no figuramos en nada, pero ellos son muy conocidos, Dios, te damos gracias. Te bendecimos porque a cada uno de nosotros nos has dado un lugar de altura, Señor, un lugar precioso y privilegiado. Hoy los bendecimos, Señor, y te damos gracias. Bendecimos las autoridades en la familia. Dios, oro por los padres de familia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor bendito, para que eduquen a sus hijos en disciplina, en amonestación, en amor, Señor bendito, en ejemplo, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Oro, Señor de los cielos, para que como empleados, siervos, subordinados, Dios, respetemos nuestras autoridades. Oremos por ellas y les deseemos el bien. Gracias, Jesús, gracias. Gracias porque tú, Dios mío, nos has bendecido poniendo autoridades a nuestro alrededor. Guárdanos, Señor, guárdanos de toda rebeldía, de toda oposición demoníaca. Guárdanos de ser instrumentos de Satanás, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, y llévanos a ser instrumentos escogidos por ti para buenas obras, Jesús, así como escogiste a Pablo. Señor, muchas gracias porque tú estás en control. Gracias, mi Dios, porque tú estás obrando. Bendecimos las autoridades, Señor, y te damos gracias por ellas, en el nombre glorioso y precioso. Señor, y renuncio a las mentiras que Satanás ha puesto en mi mente, en mi corazón, acerca de la autoridad. Hoy renuncio a esas mentiras en el nombre de Jesús, de que son malos, de que son opresivos, de que son abusivos, ladrones, que son maltratadores, dañinos, dañados, Señor, violadores. Anulo eso en el nombre de Jesús, Dios, y oro para que tú, Señor de los cielos, nos rodees de autoridades extraordinarias que te teman, que te amen, que quieran hacer lo bueno, lo santo y lo perfecto. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Nada hay difícil para ti. En el nombre glorioso y precioso de Cristo Jesús. Amén. Queridos, es una bendición. De verdad, este tema es una bendición. Cuando nosotros hacemos lo que está establecido por Dios en este reino, en el reino de los cielos, nosotros empezamos a vivir esa vida de bendición que Dios quiere. Entonces, bueno, vamos a aplicarlo, vamos a corregir y vamos a dejar que Dios haga. Queridos, los bendigo y nos vemos en el próximo programa.
love is where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am, and I know my life is better because you're a part of it. I know without you by my side that I would be different.